Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Tierra de Gracia, por aquí, por Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, voy a comenzar por decirles algo que es bastante curioso. El polígrafo venezolano Arturo Uller Pietri señaló que había cuatro grandes figuras arquetípicas de la literatura universal, cuatro figuras principalísimas. Entonces él decía que era el Don Juan de Tirso de Molina, Fray Gabriel Telles, uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro español. Otro era el Goethe, el Fausto de Goethe, el gran escritor alemán. Otro era el Quijote de Cervantes, el padre de la lengua castellana. Y el cuarto gran personaje de la literatura universal era el Hamlet de William Shakespeare, el padre también de la lengua inglesa. Resulta que una de las experiencias lindas de mi vida es que yo había leído el Hamlet y algunas obras de Shakespeare, pero nunca había visto el Hamlet representado en el teatro. Y tuve la buena fortuna de que un día vi en Caracas el Hamlet representado por un gran actor venezolano, un legendario actor venezolano, Esteban Herrera, que hacía el papel de Hamlet, y por una actriz que se convirtió con el tiempo en la actriz venezolana de mayor proyección y éxito internacional. El papel de Ofelia lo hacía Lupita Ferrer, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Lupita. Gracias, Alexis. Qué bella introducción. Gracias. Mira, vamos a comenzar, Lupita, como la gente te quiere tanto y te admira tanto y eres de alguna manera eres una venezolana emblemática con la cual sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes se sienten muy representadas. Vamos a echarles el cuento de dónde saliste y cómo llegaste a esa celebridad, cómo pudiste completar esa carrera tan fulgurante. ¿De dónde saliste? Bueno, fíjate, Alexis, mi vida es en realidad muy sencilla y muy transparente, ¿no? Yo nací en el seno de una familia muy distinguida y muy conservadora de Maracaibo, del estado Zulia. Mi padre fue Maracaibo, la un tierra del sol amada, donde de la inundada de salud tierra del fecunda, sol te vio el amada. lago nacer que te circunda, decía el poeta Don Pérez. Así Entonces es. vienes de Maracaibo. Pero vengo de Maracaibo, mi padre fue un prominente empresario y mi abuelo fue también muy importante, Max Ferrer. Y todavía, Alexis, existe la firma de mi abuelo, que es una especie de ferretería donde venden materiales de construcción y todo, porque la persona que compró el negocio lo compró con su nombre, Y Max fíjate tú Ferrer. qué cosa más curiosa, más simpática, ¿no? Que es que era Ferrer y eso rima con ferretería. Y eso rima con Ferrer. Sí, es verdad, no había caído en eso. Pero como en todas las familias hay una persona diferente, yo nací diferente. Yo era una niña que desde niña fui artista. Yo era la que hacía todas las funciones en los colegios. Yo armaba shows en la casa con unas amiguitas que yo tenía. Y bueno, y mi padre, que era un hombre muy educado, Alexi, porque mi abuelo los mandó a educar a ellos a París, a Imagínate Europa. tú. Bueno, en esa época, tú sabes, no se estilaba mucho venir a los Estados Unidos, sino a Europa. No, porque París era la capital del arte en esa época. Claro, entonces él, bueno, yo creo que él estimuló un poco esa afición que yo tenía al teatro, a ser artista. Yo tocaba el cuatro, la guitarra, el piano, en fin. Y entré en un grupo actoral de Maracaibo, como de aficionados, digamos, ¿no? Y allí comencé a hacer ciertas obras. Con una de las obras que fue, creo que fue Antígona, de Jana Nui, nos presentamos en Caracas, Imagínate tú. Alexi, creo que en el Círculo Militar de Caracas, si mal no recuerdo. Y allí me vio Horacio Peterson.
Ah, Ahora, yo fui excelente figura del teatro. el eminente director chileno que tanto contribuyó al desarrollo, ¿no?, del teatro. Y él estaba en ese momento porque Él y Juana Sujo son realmente los grandes pioneros, ¿verdad? sí, sí, él, la señora Juana Sujo también, cómo no. Pero en este caso que yo te estoy contando, él me vio, yo era una jovencita, yo tenía 16 años, más o menos 16 años. Y linda, toda llena de gracia como el Ave María era. Bueno, sí, es cierta, mi madre fue una mujer muy bonita, muy famosa por su belleza en Maracaibo. Entonces, bueno, él quiso hacerme las pruebas, porque él estaba en ese momento, fíjate, Alexis, las casualidades de la vida, ¿no? En plena producción de la inauguración del Teatro del Ateneo de Caracas, Sí, señor. que eso lo dirigía, como tú recordarás, María Teresa de Otero Silva y Miguel Otero Silva. María La, Teresa Castillo te lo sirvo así. sí, digamos, la cumbre de la intelectualidad venezolana era eso. Me hicieron unas pruebas y yo salí airosa y bueno, y me escogieron para ser Ofelia. Me tuve que quedar en Caracas, que me preguntaba en una anécdota de familia, porque mi padre me preguntó, Lupita, pero ¿y dónde te vas a quedar en Caracas? Porque nosotros no tenemos casa en Caracas. Yo le dije, hasta debajo de un puente, papá, pero yo me quedo para ser Ofelia. Claro. Mi vocación, Alexis, siempre ha sido así, como una cosa que me arrastra, que me lleva. ¿Me entiendes? Y fíjate que desde jovencita fue así. Fíjate tú las cosas también interesantes, ¿no? Que tú tienes una personalidad decidida, voluntariosa, echada para adelante, como se dice en Sí, criollo, y representaste una obra donde la figura principal lo que representa es la gran vacilación, ¿cómo te digo? La gran excitación, eso de ser o no ser, ese es el asunto. To be or not to be, that's the question. Así que es interesante cómo hay esa contradicción, bueno, la contradicción no es la palabra exacta, cómo hay ese encaramiento entre la vacilación del personaje principal de la obra y tu actitud voluntariosa, decidida, con confianza en ti mismo, sí, con la autoestima alta. pero en ese aspecto yo tuve que como callar un poco toda, porque tú sabes, Ofelia es un personaje muy frágil. De hecho, se vuelve loca y se suicida, Y al final es una se víctima de muere. Hamlet. Sí, se muere, ¿no? Bueno, todos los personajes mueren, en esa es Claro, una porque es una tragedia. tragedia. Es una tragedia de Shakespeare. Entonces, entonces yo tenía que hacer en realidad un personaje muy dulce, muy como frágil, muy abnegada, contrario un poquito a mi naturaleza, pero como soy Pero artista ese era el y personaje, eso actriz, fue lo que quiso que Ofelia representara como personaje. William Shakespeare. Ahora, entonces saliste de allí, imagínate tú, tuviste una buena, un buen puesto de arrancada, arrancar con Hanley y después vino esa carrera. Maravilloso, De, maravilloso, Alexis. Es más, te voy a contar una anécdota. Hicieron pues unas especies de mesas redondas, porque eso fue un evento en realidad en Caracas, para analizar la obra, los personajes, y criticaron mucho al pobre Esteban Herrera. Lo criticaron, bueno, imagínate, él era el personaje principal, el actor consagrado, y sin embargo a mí me pusieron en un pedestal. qué maravilla. Eso fue, qué maravilla, ¿no? Pero Porque a veces, fueron justos contigo, pero injustos con Esteban Herrera, que fue un gran actor. sí, bueno, tú sabes que la prensa, el rol de la prensa es esa, es Claro, claro. precisamente criticar, digamos, explorar, pero sí, Criticar, criticar sin ser injusto, ese es el rol de la prensa. sí, sin ser, Criticar de una manera equilibrada, sana. Mira, y entonces después de Ofelia y de Hamlet, eh,
¿cómo siguió tu carrera? Porque Me sé que quedé tuviste en un el gran éxito en el Ateneo, cine también. sí, bueno, me quedé en el Ateneo de Caracas y ahí hice varias obras importantes, clásicas. Horacio Peterson me acogió como su protegida, tú sabes, yo iba también a las clases, porque yo nunca había estudiado teatro hasta ese momento. Yo Que nunca fue con había yo. Horacio Peterson que estudiaste. Bueno, no, al principio, pero como te digo yo, me nació esa vocación, yo soy artista de naturaleza, nadie, es decir, yo tenía ese talento, ¿no? Pero él, claro, quiso perfeccionarlo un poco. Hicimos varias obras, entre ellas una que recuerdo mucho fue la del gran escritor Isaac Chocrón. Isa, imagínate Hicimos tú. Animales Feroces, la Sí, historia señor. de su familia. Isaac Chocrón es una grande figura del teatro venezolano, del nuevo grupo, Sí, una de las grandes figuras, sí. con Cabrujas y Hicimos, te digo, varias obras de teatro clásicas y bueno, había siempre en Caracas, en Venezuela hemos tenido muy buen teatro, incluso ahora lo seguimos teniendo, lo lo seguimos seguimos teniendo, teniendo. sí, señor. El teatro como la televisión ha decaído tanto. Entonces el teatro es lo que le ha dado a los actores, tú sabes, Alexis, un campo de trabajo y se ha mantenido. Y de Mira, y allí, después de eso, sí, del Ateneo, tú ya diste te, un gran salto hacia adelante que quiero que lo comente con una película que tuvo una gran proyección mundial, digamos. Háblanos de eso. ya te lo voy a hablar. Una de las últimas obras de teatro que yo hice fue Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca, por la cual me dieron el gobierno, creo que de Acción Democrática era lo que estaba en ese momento en el poder, una beca para estudiar un tiempo en Nueva York, ¡Qué en el acto. maravilla! Sí, bueno, es que eso era lo que sucedía en Venezuela Con la en democracia, esa sí, los época. gobiernos adecos y copellanos apoyaban la cultura. Por supuesto que sí, y estudié con Lee Strasberg y todo allá en Nueva York, muy, muy importante. Regreso y ¿cuál es mi sorpresa? Que me ofrecen eh, incursionar en el cine mexicano. Sí, señor. Yo no sé, Alexis, si fue un poco bueno, como te digo, yo tuve mucha prensa en ese momento y estoy muy agradecida a todos los periodistas en realidad. Eh, y también el nombre mío, tú sabes, Lupita, el nombre más mexicano de la Sí, historia. imposible. De Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de América. Y porque yo me llamo Yolanda Guadalupe, pero todo el mundo me llamó Lupita o Lupe. Lupe me decía mucho mi padre. Bueno, entonces Alexis se presenta esa oferta para ir a México. Yo, bueno, México estaba en su apogeo. Sí. Era el momento de oro de México, ¿no? Y Y sobre todo el cine mexicano, lo que está en su apogeo. el cine en Venezuela, el cine mexicano era maravilloso. Eso había multitudes que iban al cine No, mexicano. imagínate tú, la infancia mía estuvo muy poblada por el cine mexicano. Sí, 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 así es. Entonces, bueno, se decidió dentro de la familia que yo viajaría a México, pero claro, yo viajé en realidad con mi madre, porque mi padre no, Le es daba decir, era miedo, un claro. salto porque yo seguía siendo una muchacha muy joven, debía tener, no sé, unos 20 años en ese momento, 20 años más o menos. Entonces me tocó la suerte de entre las películas que yo hice en México. Hice una película que fue famosísima y se pasó en toda la América, que fue Un Quijote sin mancha, con el gran comediante don Mario Moreno Cantinflas. Ese es realmente el comediante histórico de Latinoamérica, lo más grande que ha dado como comediante Latinoamérica. Sí, y fíjate que era muy serio, Alex. Claro, porque es que lo que la gente no sabe es que Cantinflas aprovechaba sus películas, sus comedias, sus películas cómicas para educar a la gente. Era un gran pedagogo en el cine. Y Fíjate. entonces yo no sé si tú te acuerdas que una vez, eh, eso es muy interesante, porque una vez un humorista venezolano muy importante, Aquiles Nazoa, decía
que el Sí. humorismo tiene la ventaja de que educa a la gente sin que la gente se dé cuenta que lo están educando. Bueno, esa es una buena observación. Y eso Yo es lo que lo que hacía es, Cantinflas. Y entonces pero, trabajaste con Cantinflas, imagínate, pero son palabras mayores, son espérate, las grandes ligas. bueno, claro, pero no, sí me escogieron, porque como te digo, yo tuve, tú sabes, desde que llegué a México, hice varias películas con grandes artistas mexicanos, me recibieron muy bien, porque además Alexis, la historia es que yo voy protegida y traída a México por don Gregorio Wallerstein. Don Gregorio Wallerstein lo llamaban el zar del cine mexicano. El Y padre de Mauricio Wallenstein, un el gran hijo de él, te iba a decir, incursionó en el cine después en y en Venezuela. Venezuela sobre todo. Pero en este caso, bueno, entonces yo llego a México, me recibe don Gregorio en su oficina con mi madre, en fin, estaba muy bien, yo he tenido, mira, Alexi, el problema mío no ha sido mucho mi carrera, el problema mío ha sido mi vida personal. Claro. Ahí es donde las cosas han tambaleado. Pero, siguiendo la historia, me contrata don Mario Moreno, bueno, la compañía de él, ¿no? Yo lo que recuerdo era que cuando yo llegaba muy temprano al foro, que esto se grabó en Churubusco, Los estudios Churubusco, churubuscos. sí, él, el señor Don Mario, porque así había que llamarlo, Don Mario Moreno, él estaba en su oficina recibiendo gente del pueblo que iban en multitudes a pedirle favores, Alex, Qué a maravilla. pedirle que, fíjate, ¿no? Fíjate la calidad humana de ese hombre. Y parece ser que él trataba, ¿no? En lo posible de ayudarlo. Él era un ídolo de México. Pero lo que me pasó a mí en una escena fue increíble. Lo que me pasó, tú te vas a reír. Porque imagínate, yo siempre muy estudiosa, me aprendí el libreto por completo, entonces viene una escena que la pasan mucho en televisión. El personaje mío era la secretaria de él, secretaria, jovencita yo. Y entonces, bueno, empieza un diálogo entre los dos. Yo sabía lo que yo tenía que decir y lo que él tenía que decir, porque tú sabes que en la actuación ahí están los pies. Claro. Ajá, pero él no me daba el pie. Entonces, ¿cómo hiciste? Bueno, chicos, yo me puse nerviosísima. Yo decía, bueno, imagínate, tú sabes, actuando, ¿no? Sí. Pero por dentro decía, pero bueno, ¿será que se me ha olvidado algo que voy a hacer, Lupita? ¿Qué pasa? Pero al fin me dio el pie. Estaba cantinfleando. Sí, sí, estaba cantinfleando. Bueno, ese modo de hablar de Cantinflas llegó a ser tan importante que el diccionario de la Real Academia Española asumió la palabra cantinflar, cantinflear y cantinfleando, ¿entiendes? Como un vocablo que expresa una manera complicada pero divertida de hablar. Y yo creo, Alexis, yo que he vivido tanto en México y conozco, ¿no? Que es como la personalidad del mexicano. Yo inclusive hoy en día hasta veo, ¿no? A la señora Shimbon a veces hablando y digo, oye, porque habla y no, dice que sí, pero que no, que sí, que no, que no. Y, y la gran película sociológica, Los hijos de Sánchez, ¿dónde la hiciste? Ah, sí, bueno, eso fue otra etapa de mi vida, ¿no? Porque quiero entrar en otra cosa que ha sido muy importante, Alexis, en mi vida, el asunto de las novelas. Hasta ese momento yo lo que había hecho era cine y teatro. Yo no conocía lo que era la televisión, en realidad, ni incluso no me interesaba mucho, porque en esa época la televisión no era importante, Alexis, para nada. Los actores que hacían televisión eran como vistos, tú sabes, con cierto Sí, como de desprecio, segunda línea. de segunda línea. Llego a Venezuela unas vacaciones con la familia, mi papá, mi mamá, mi hermana. No, creo que mi hermana no sé si había nacido en esa época.
Mi hermana nació bastante después. Entonces me ofrecen la primera telenovela y yo no la quería hacer, porque yo lo que quería era volver a México, donde me habían abierto las puertas. Bueno, total, Alexis, me veo presionada por mi familia a quedarme un tiempo en Venezuela. Y esa novela fue nada menos y nada más que Esmeralda. Esmeralda, uno de los clásicos de la televisión venezolana. Es que ahí se reunieron muchas cosas. Primero, todo la empresa esta donde yo trabajé, que fue Venevisión, era todo de cubanos. Sí, señor. Gente muy preparada. Don Gustavo Cisneros, don Guarmestre, Enrique Cuscó, Ángel del Cerro, bueno, toda la... Y actores como Jorge Félix. Porque ellos habían salido, Alexis, de Cuba, huyendo precisamente de esta revolución socialista. Con el comunismo, sí. Y entonces fundan esta empresa. Y porque tenían más experiencia que los venezolanos Sí, en sí, sí, sí. hacer telenovelas y ese tipo de series. No, y hay que reconocer que la televisión venezolana le debe mucho a ese equipo de cubanos que llegó. Muchísimo, muchísimo. Hoy en día creo que todavía está, creo que el hijo de don Enrique Cusco y demás, pero además la cosa fue así, Alexis. Se trae una escritora que también había tenido que salir para aquí, para Miami, huyendo de la revolución marxista, que fue la señora Delia Fiallo. Tremenda, Delia Fiallo es una leyenda en la televisión, no solo venezolana y cubana, sino latinoamericana. Entonces me toca a mí esta novelita, que iba a ser una cosa muy corta de transición, con José Bardina, Sí, un señor. galán guapísimo, Oh, sí. y el libreto de Delia Fiallo, y fue un éxito rotundo. Ya yo no me pude zafar de la televisión durante varios años. ¿Y de de qué otra telenovela te acuerdas así en estos minutos que nos quedan? Vamos a hablar de algunas otras telenovelas que recuerdes y cerramos con Los Hijos de Sánchez, porque eso fue... ¿Cómo no? Sí, no, claro. Y es que, mira, esto que estamos hablando fue muy importante, Alex, porque esto se convirtió en el ciclo de oro de la novela venezolana, lo que comenzó con esto que te estoy diciendo. Y llegamos a ser el país más grande productor de telenovelas del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Entre ellas te voy a mencionar La Zulianita, Mi hermana gemela, eh, es que son tantas, Mariana de la Bueno, Noche, en imagínate, fin. una novela Y que marcó época es La Señora de Cárdenas o Ignacio Cabruja. sí, bueno, es que en ese momento empezaron los escritores todos a incursionar en la televisión, Claro, claro. cosa que no habían hecho antes. Y culmina ese ciclo con Cristal, Cristal. la telenovela también de Delia Fiallo, que fue un fenómeno social en España y ganamos el premio Ondas y fue la novela más importante. Lo de Los Hijos de Sánchez fue una película que yo hice después de este ciclo de novelas. Yo logré escaparme de nuevo a México y de allí fue que me mandaron a audicionar para la primera película con tema hispano que se iba a hacer en Hollywood, que fue Los Hijos de Sánchez. Sí, porque Y eso precisamente, volvió a cambiar mi vida vamos a tener que hacer otra entrevista después de esta para la claro, segunda etapa. claro, sí, es que el tiempo nos traicionó, nos atropelló el tiempo, pero Porque realmente, Alexis, allí cambió mi vida. Me mudé de país, me casé con otro señor, eso fue todo. no, de todo eso vamos a hablar. Mira, Lupita, qué lindo que hayamos podido conversar y desde luego que este canal es tuyo. Sí, vamos a tener más de una conversación contigo porque tú eres una figura legendaria
del teatro, la televisión y el cine venezolano. Y bueno, la gente te quiere ver. Gracias, Alexis, pero también yo quiero decirles a todas las personas que estamos viviendo un momento muy importante. Este es Claro, solamente el primer paso, pero que vamos a tratar de recuperar nuestra democracia. hacia Y allá vamos. por supuesto que yo espero que nuestra líder, la gran señora heroína María Corina Machado, nos liderice, nos lleve de la mano hacia esa meta. Bueno, esa es la venezolana que escogieron los venezolanos para que nos liderara a todos. Sí, señor, así Bueno, es. muchísimas gracias, mi querida Lupita. Que Dios y la Virgen del Valle y la Virgen de la Chinita te guarden. Y la de Guadalupe. Y la de Guadalupe. Cuídate mucho. Un beso Gracias, grande. Alexi. Hasta Chao, pronto. Lupita Ferrer, Chao. queridas amigas y amigos, con ustedes. Esto fue Tierra de Gracia aquí con Alexis Ortiz en Bienvenidos Venezolanos TV.